El cura mexicano Marcial Maciel Degollado estaba destinado no solo a vestir los hábitos, sino a escalar alto en la jerarquía de la Iglesia Católica y, de mediar algún milagro, convertirse en un venerado santo luego de su muerte, al igual que sus antepasados. Fundó su congregación y fue su líder, y hasta tuvo la protección de 2 papas. Además, era considerado el apóstol de la juventud, la promesa de darle nuevos aires a la región católica. Ha usado la parte más corrupta de la naturaleza humana para sus propias satisfacciones personales. I have often wondered where sickness ends and evil begins. Sin embargo, la propia iglesia debió reconocer que era el mayor depredador, vamos a decir, de la intimidad, para que no nos censuren, de su historia reciente. Pero, ¿quién era este monstruo? ¿Quién era Maciel? ¿Cómo llegó a tener tanto poder? Pero lo más importante, ¿quiénes lo encubrieron durante décadas? Marcial Maciel Degollado nació en Cotija, en México, el 10 de marzo de 1920. Dedicarse a Dios y a la religión no fue algo que nació de él. En realidad tenía marcado este destino desde su nacimiento. Su linaje y lazos familiares estaban fuertemente ligados a la Iglesia Católica. Fue el cuarto de los 11 hijos de Francisco Maciel y Maura Degollado Guízar, hermana del general cristero Jesús Degollado Guízar. Entre sus antepasados ligados a la religión estaban sus tíos abuelos Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz y hoy santificado, y Antonio Guízar y Valencia, quien fue obispo de Chihuahua. Por último, sus tíos segundos Luis Guízar Barragán, obispo de Campeche y de Saltillo, y Jesús Degollado Guízar con el cargo de general cristero. Proveniente de una familia muy católica, tuvo 3 tíos que fueron obispos. Con tanto precedente, era predecible que Maciel tomara el camino del Señor. En 1936, cuando tenía apenas 15 años de edad, Maciel se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío abuelo Rafael Guízar y Valencia. El 3 de enero del año del 41, 22 años después, pero aún estando en esta ciudad, fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que poco después pasarían a llamarse los Legionarios de Cristo, institución que arrastraría más de una polémica. Reclutó a una legión de jóvenes idealistas que lo siguieron como a un santo para cambiar el mundo a bordo de una de las órdenes religiosas más grandes y poderosas del planeta, los Legionarios de Cristo. El 26 de noviembre del año del 44 recibió la orden sacerdotal en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Este es un sacramento que confiere a un hombre el poder y la gracia para servir a Dios y a la Iglesia como ministro sagrado. 2 años más tarde, Maciel se trasladó a España con el primer grupo de jóvenes mexicanos que cursó estudios humanísticos en la Universidad Pontífica de Comillas. No obstante, algo ocurrió ahí que provocó que fuera expulsado por motivos nunca revelados. Seguramente algo bien turbio, pero pues no se sabe. ¿Acaso habían descubierto, es aquí la pregunta, el verdadero rostro del sacerdote? Cuando había un caso de epilepsia, era bastante común que la figura que estaba metida en problemas fuera evacuada de una sede para trasladarla a otra sede, a otro país, a otro lugar. Nada empeoró después de esto. En cambio, sus contactos familiares le abrieron las puertas del Vaticano, donde fue recibido en el año del 46 por el Papa Pío X, que ya estaba al tanto del proyecto de los Legionarios de Cristo, incluyendo la creación de escuelas y seminarios. El Papa lo bendijo a él y a su congregación. Fue gracias a su bendición, no solo espiritual, sino económica, que en 1950 creó el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Mientras tanto, en México, la congregación crecía a pasos agigantados gracias a los recursos que Maciel obtenía de sus relaciones con la alta sociedad mexicana. Era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, creo que también había 2 o 3 mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. Para ese momento, Maciel guardaba en su bolsillo gran parte del dinero en los legionarios, dinero que usaba para conseguir una red de protección en las más altas esferas de la Santa Sede mediante donaciones oscuras. Gracias a estos mismos contactos, en el 65 logró que el Papa Pablo VI le otorgara a los Legionarios de Cristo el decreto de alabanza. Este poder significa el reconocimiento de la congregación en el derecho universal de la Iglesia Católica. En otras palabras más sencillas, podía expandirse por donde quisiera y, por supuesto, tener una total impunidad. Pero, ¿para qué necesitaba esa protección?
Pues bueno, para entonces el Vaticano ya estaba al tanto de lo que en verdad ocurría dentro de las 4 paredes de su institución. Sin embargo, parte de los fondos recaudados por los legionarios iban a parar a Roma, por lo que tenía pues comprado el silencio del máximo católico. Juan Pablo II, primer pontífice que habla desde el balcón el día de su elección y admite que se puede equivocar. Se mi sbaglio mi corrigerete. Con la llegada del polaco Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, y por esto pues todo mejoró para Maciel y sus legionarios de Cristo. En vez de soltarle la mano, le puso bajo su ala de protección y lo tuvo a su derecha en los viajes que realizó a México en 1979, 1990 y el 93. Juan Pablo II había presentado al fundador de los legionarios como el cristiano modelo. También le encomendó misiones en Europa y América Latina y lo nombró consultor permanente de la Congregación para el Clero en el año del 94 y miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos en el 97. Juan Pablo II y Maciel tuvieron una relación muy estrecha. Era evidente que Maciel era muy querido por Juan Pablo II, su compinche. Los legionarios de Cristo siempre estaban en primera fila. El 26 de noviembre del año del 94, cuando Maciel cumplió 50 años como sacerdote, el mismísimo Papa le envió una carta de felicitación por su labor pastoral. Pero solo lo felicitaba, es la pregunta. Ya podéis imaginaros que había de toda clase de situaciones tristísimas. Unas situaciones tristísimas que vivió durante sus años de seminarista. Él y una veintena de sus compañeros han denunciado los abusos de Maciel. Para ese entonces las denuncias de abuso íntimo se contaban por decenas, pero el Papa, te digo, el pinche tapadera, en ningún momento vaciló en cuidarle las espaldas a su protegido. Después de todo, para él Maciel era un guía eficaz para la juventud. Sí, el sacerdote atraía a la juventud más cerca de Dios, pero no era justamente para eso que los mantenía cerca suyo. Pensábamos que te estaba sucediendo solo a ti, y solo después, pues, y a ti también, y a ti también, y a ti también, y a este y al otro. El Vaticano recibió 240 documentos que evidenciaban que los abusos dentro de los legionarios de Cristo se conocían desde mucho antes. Hacía años que las máximas jerarquías de la iglesia estaban al tanto del accionar de este depredador y sus subordinados. Maciel fue mimado por el Vaticano hasta su muerte. Hoy se considera probado que el líder de los legionarios de Cristo era un pedófilo. Lo más inquietante es que el fundador de los Legionarios de Cristo había sido investigado entre octubre del 56 y febrero del 59 por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani, entonces el gran inquisidor romano. No obstante, solo estuvo suspendido unos cuantos meses, pero luego regresó a su función como si nada, volviendo a estar cerca de los pequeños. Con gran facilidad, Marcial Maciel se mantuvo impune y la protección de este monstruo también, Juan Pablo II, durante su extenso papado, lo mantuvo a salvo. Pero, ¿cómo perpetraba estas aberraciones y de cuántas víctimas estamos hablando? Pues bueno. En el 97, a través de una carta abierta a Juan Pablo II, 8 exmiembros de los Legionarios de Cristo acusaron a Maciel de haberse aprovechado de ellos y denunciaron que ni la congregación ni otros integrantes de la jerarquía católica los habían escuchado. En su libro Ave Negra, Elena Sada relató que, luego de 20 años en el Regnum Christi, la rama femenina de los Legionarios de Cristo logró salir de esta. Fue en ese momento que tuvo el valor de revelar cómo operaba este monstruo Maciel para abusar de los más inocentes. Y los niños lo veían como ellos eran los elegidos porque eran los más santos, y como ellos tenían 11, 12 años se lo creían porque por otra parte él era halagado por el Papa. Elena entró muy joven a la legión, para ese entonces era muy ingenua, una característica de la que el sacerdote se aprovechaba para perpetrar estas barbaridades. Según su propia experiencia, para aprovecharse de los pequeñitos, Maciel les explicaba que era un privilegio estar con él y servirlo incluso en la intimidad. Les mentía a los niños y les decía que la Santa Sede le había dado permiso para aprovecharse de miembros de la orden. Los Legionarios de Cristo es una congregación formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio, fundada en 1941. Si alguna de sus víctimas lograba tener el valor de contar su traumática experiencia, la respuesta era devastadora. No se procesa a un amigo del Papa.
Fueron décadas de este comportamiento aberrante hasta que, tras la muerte de su compinche Juan Pablo II en abril del año 2005, se definió el destino del fundador de los legionarios. Para ese entonces, las denuncias de sus incontables víctimas, a las que se unieron más tarde las de las mujeres con las que el sacerdote Maciel había tenido hijos, rebasaron hasta hacerse insoportables para el Vaticano. Ante la presión, Maciel debió dejar la dirección de la Legión de Cristo en 2004. 2 años después, en 2006, cuando Ratzinger ya era papa, le ordenó que se retirara del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia. O sea, le dieron vacaciones. Al parecer, ese era un castigo suficiente por sus aberrantes acciones cometidas a los más indefensos, en vez de que se pudriera en la cárcel. Lo que nadie dijo es que, como quiera, en realidad Ratzinger estaba enterado también de los abusos de Maciel desde el año del 88 y decidió hacer oídos sordos. Otro palero. Como ya te platiqué, las denuncias no aparecieron de un día para otro. El Vaticano estuvo al tanto de las prácticas enfermizas de este hombre y otros miembros de su congregación desde un principio, pero se silenciaron hasta que la situación se hizo insostenible durante el papado de Benedicto XVI. Así, a lo largo de décadas de impunidad, Maciel se aprovechó de 60 menores, de tanto hombres como mujeres, pero no era solo él. Ya te había dicho, su práctica fue ejemplo dentro de la organización. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió crímenes y inmoralidades durante más de 70 años pudo morir en la más absoluta impunidad? Maciel no se conformaba con sus propias aberraciones, sino que también las inculcaba entre sus discípulos. Que por suerte, bueno, depende de cómo lo quieras ver, este sujeto perdió la vida de manera natural el 30 de enero del año 2008, pero las prácticas de los legionarios de Cristo, no creas que se terminaron con él, continuaron estas aberraciones. Además de los abusos perpetrados por el sacerdote, hubo un total de 175 menores de entre 11 y 16 que fueron víctimas de otros monstruos igual que este tipejo. Te digo, fueron 33 sacerdotes de la congregación. Otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de la organización fueron aprovechados o fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes. Se siente, legionarios están presentes, todos muy fuertes, todos hijos e hijas de Padre Maciel. Otros 11 sacerdotes abusaron de entre 2 y 5 víctimas. 5 cometieron abuso a entre 6 y 10 personitas. Un solo cura se aprovechó de 13 personas y, tanto como niños y adolescentes, abusaron repetidamente de una sola víctima, 4 cometieron abuso en una sola ocasión y 2 abusaron por vía virtual. En colegios de la Legión de Cristo, 33 niños y adolescentes fueron abusados por 7 sacerdotes que debieron dejar la vida sacerdotal pública. O sea, un nido de perversiones, un nido de monstruos, de gente enferma. Juan Pablo II reaccionó no reaccionando. Esa fue su estrategia. Encubrió muchos de los casos. Protegió incluso a la figura de Maciel. Otras 3 víctimas fueron abusadas en parroquias de la congregación por igual número de curas, mientras que en el grupo pastoral juvenil un menor fue abusado por un sacerdote. De todos los abusadores, hasta hoy, 1 solo fue condenado. Sí, así como se escucha de ridículo, como si fuera una burla, solo 1 fue condenado. Los demás no han sido procesados por diversos motivos. Estos, lamentables y a la vez perturbadores números fueron publicados en un informe llamado Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso, hecho revelado, por cierto, por nadie más que por los mismos, los Legionarios de Cristo, en octubre del año 2019. Sin embargo, esta maniobra fue considerada como un desesperado intento de este grupo y del propio Vaticano para salvar a la congregación y para salvar a la religión, porque la Legión no solo era cuestionada por los abusos perpetrados por sus miembros, sino también por ocultar $295 millones en paraísos fiscales que fueron encubiertos al conocerse los Pandora Papers. Porque sí, si hay que ser cochinos, pues vamos a revolcarnos bien, agarramos parejo. Se trata de 2 fondos de inversión llamados Alpha Omega Trust y Salud Trust, radicados en Nueva Zelanda. Como única respuesta, pues la Legión dio a conocer un comunicado en el que señala que estas 2 empresas son independientes de la congregación y
explicaron que el único fondo es el Retirement and Medical Charitable Trust, destinado a recibir donaciones para atender la salud de los sacerdotes y personas consagradas y otros objetivos religiosos y caritativos. Entre propiedades, inversiones en paraísos fiscales, colegios y universidades, los legionarios de Cristo amasaron una respetable fortuna internacional. Para más de uno, estas cifras son apenas la puntita de la cochinada que hay ahí del iceberg. Una suerte de reconocimiento de una mínima parte de los delitos, como te digo, cometidos para esconder un escándalo de mayor magnitud y así salvar a la organización que también era la tapadera de maniobras de lavado de dinero. Tienen muchas escuelas también de paga en México, por cierto, y otras partes del mundo, y son una de sus principales fuentes de ingreso. Así que los padres, al ingresar ahí a sus hijos, además de ponerlos en peligro, están pues financiando una institución delictiva. Luego, en 2012, algunas de las víctimas mexicanas de Maciel pusieron en internet más de 200 documentos que abarcaban los años de 1940 a 2002 y que detallan la evidencia que tenía el Vaticano de las depravaciones de este monstruo, pero también cómo décadas de obispos, cardenales y papas se hicieron pendejos, se hicieron de la vista gorda. Las primeras sospechas de que era más pecador que santo llegaron a Roma en 1956. Hubo una investigación, pero nadie testificó contra él. Los nuevos documentos de la Oficina Central del Gobierno del Vaticano podrían brindar más detalles sobre quién en el Vaticano ayudó a Maciel y quién buscó adoptar una línea más dura. En el 56, al menos algunos en el Vaticano tomaron en serio los informes que habían llegado a Roma de que Maciel se estaba aprovechando de sus jóvenes seminaristas. En esa época hubo un intento de proteger a los niños y castigar a Maciel con una pena más dura que simplemente hacerlo a un lado. Pero el Vaticano del Papa Pío estaba tomando medidas enérgicas contra Maciel, incluida su eliminación total del ministerio sacerdotal, pero su muerte en el año del 58 permitió a los partidarios de este monstruo aprovechar el vacío de liderazgo para salvar su nombre y orden. Fue hasta el año 2006 que el Vaticano finalmente condenó a Maciel a una sentencia comparativamente leve o ridícula en comparación a sus años de abuso a sus jóvenes reclutas. De hecho, uno de los sacerdotes más nombrados y acusados de abuso bajo el ala de Maciel fue Fernando Martínez, denunciado públicamente por varias de sus víctimas en México y quien ha admitido haber cometido estos actos perversos. Martínez se aprovechó de Vianney López Antúnez desde los 8 hasta los 10 años y ahora con 37 años finalmente ha logrado juntar el valor para narrar su historia. En el 91, cuando tenía tan solo 8 años, su familia se mudó de la Ciudad de México a Cancún. Sus padres la ingresaron a una escuela de los Legionarios de Cristo, sin imaginar los terribles acontecimientos o las terribles acciones que iba a sufrir a manos del director y sacerdote Fernando Martínez. Fernando Martínez inició su trayectoria en la Iglesia Católica al lado de Marcial Maciel, hasta convertirse en director del Instituto Cumbres, centro educativo adscrito a los Legionarios de Cristo. Para ese entonces, el sacerdote Fernando había sido nombrado director a pesar de que ya tenía acusaciones de abuso en otros colegios de Ciudad de México y Saltillo. De hecho, él mismo, para que veas más la burla, había reconocido una acusación e incluso pidió no ser trasladado a Cancún porque no se sentía firme para aceptar esa responsabilidad tras las acusaciones. Entre 1990 y 1993, Fernando Martínez agredió sexualmente al menos a 8 menores de edad en el Instituto Cumbres con sede en Cancún. Aún así, pues les valió madre. Los legionarios pusieron a cargo del colegio a un depredador que continuó con su comportamiento, obviamente, con mayor libertad que antes. Martínez poco a poco fue ganando la confianza de los alumnos y fue aumentando sus abusos gradualmente. Ana Lucía Salazar también fue abusada por el padre, quien después de violarla, en 2019 le envió una carta. Su muerte culmina la victoria de los depredadores. Primero solo eran besos en la mejilla que cada vez eran más cerca de la boca, como de forma accidental. Y así fue subiendo de tono con abusos más graves hasta que conseguía pues aprovecharse completamente y en múltiples ocasiones. Pero el sacerdote, pues ya sabemos que no actuaba solo. De aliado tenía a una maestra que se encargaba de sacar a un grupo de 3 niñas de clases y la llevaba a la dirección o a la capilla. Ahí cerraban las cortinas, las puertas y pues sucedía lo peor.
A veces les hacía leer la Biblia, les daba hostias o jugaba con los símbolos sagrados para distraerlas, confundirlas y poder aprovecharse. Frustración total, ¿no? Porque realmente pues no se pudo hacer justicia, ¿no? Lograron más bien los legionarios seguirlo encubriendo y seguirlo guardando hasta que se murió. Luego las alumnas salían obviamente llorando, pero nadie decía nada. Era tanta su perversión que en ocasiones obligaba a sus víctimas a presenciar el abuso de sus compañeras, al igual que muchas otras. Para Vianney fue algo terrible, pero no entendía lo que estaba pasando. Era inocente, era una niña, porque después de todo, pues el abusador también era una figura de autoridad total, el sacerdote de la escuela que supuestamente representaba a Dios. Y cómo ese señor podía hacer algo malo, es lo que pues la gente decía. Abusó sexualmente de por lo menos 8 niñas del Colegio Cumbres de Cancún en los 90. Poco a poco la niña comenzó a tomar conciencia de lo que le estaban haciendo. En una ocasión, una maestra de la escuela entró al baño y descubrió a un grupo de niñas llorando. Entre ellas estaba Vianney. La mujer les preguntó qué estaba pasando, pero respondieron que no podían contarle. Entonces les pidió que escribieran una carta. La víctima la escribió dirigida a la maestra Lorena. Lo que no sabía era que, era su cómplice y que ella misma la llevaba con el sacerdote a sabiendas de lo que les iba a pasar cuando la puerta se cerraba. Pero ella les dijo que lo iba a solucionar, pero que no se lo dijeran a sus padres. Y por suerte fue justo lo que hicieron. Vianney se lo comentó a su madre y ella habló con otras mamás de las niñas que también habían sido aprovechadas. En junio del año 93 confrontaron a Eloy Bedia Díez, el nuevo director territorial de los Legionarios de Cristo. Sin embargo, Martínez ya no estaba en Cancún, ya lo habían sacado del país y lo llevaron a Salamanca, en España. Ahí lo pusieron en un noviciado, también en contacto de menores. O sea, hacía un problema y su solución era mandarlo a otro lugar donde hiciera lo mismo. Pero a los padres de los niños que no habían sido víctimas les contó una historia diferente. Les dijo que Martínez se tuvo que ir de México por un problema en el corazón y lo iban a operar en Miami. Con Martínez fuera del país, pues no pudieron denunciarlo legalmente. La congregación pidió perdón por estos hechos y castigó al ex sacerdote quitándole su ministerio. Es decir, no podría oficiar misa ni hacer confesiones. Décadas después, cuando Vianney López supo de la investigación de abuso en la fundación, en la que todos los delitos pesaban solamente contra el fundador, contra Maciel, pues se enfureció porque sabía que no era el único culpable y que este tipo ya se había muerto naturalmente en el año 2008. Y para esa época todo el mundo sabía que el sacerdote también era un criminal y a nadie le importaba cargarle 3 o 100 delitos o todos. Fernando Martínez también posteriormente falleció en el año del 2023, ganando la batalla de la impunidad. Antes de su muerte, sí estuvo recluido en una casa en Roma, cumpliendo un castigo supuestamente duro para él, lo cual ya sabemos que de castigo no es nada, pero sus encubridores continuaron manejando como quiera la legión. Impune y a los 84 años murió Fernando Martínez, ex sacerdote de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual infantil. Lo más inquietante de todo es que según un reporte, el sacerdote Martínez había sido abusado a su vez por Maciel. Muchos dicen que si eres víctima te vuelves victimario, pero para las víctimas de ambos sacerdotes, todo es una ofensa, obviamente. Todos han sido víctimas, pero nunca han abusado de nadie. Precisamente hicieron público esto para justificar su comportamiento. Él y otras 7 víctimas le mandan una carta al Papa denunciando al fundador de los legionarios. Juan Pablo II nunca respondió. En el año 97, 9 ex legionarios enviaron una carta a Juan Pablo II denunciando a Marcial de los abusos e hicieron públicas las acusaciones, y Martínez no estaba entre ellos. En algún momento de su juventud pareció que el joven Marcial Maciel llegaría a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia en México al crear los Legionarios de Cristo, pero la fama no vino por ese lado, sino porque se convirtió en el mayor abusador de la historia moderna de la Iglesia. Y vaya que, como ya sabemos, han sido un montón, es lo que más hay, lamentablemente, al parecer. Yo estoy recogiendo niños para un seminario de la Ciudad de México, donde tengo piscina, tengo campos de fútbol. ¿Te gustaría venir? Ahora Maciel va a tener su propia serie documentada llamada Marcial Maciel, el Lobo de Dios. La producción Max Original reúne investigaciones periodísticas clave, testimonios de víctimas y material inédito para construir las décadas de abuso del fundador de los Legionarios de Cristo. Y con esto pues seguramente va a ser el tiro de gracia para la Iglesia. La
L'abuso sessuale avviene grazie a tutto un sistema di potere che perpetra questi abusi, nasconde questi abusi. La serie de 4 episodios se estrena el 14 de agosto por HBO Max, donde van a revelar cómo lo favoreció el encubrimiento de los más poderosos de la región católica. A lo largo de cada episodio se verá su juventud en Michoacán hasta su caída entre escándalos de, pues ya sabes de qué. La serie explora también su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica, así como los mecanismos que le permitieron operar impunemente durante décadas, manteniendo vidas paralelas bajo distintas identidades. Incluso después de su muerte, las secuelas emocionales y sociales de su historia continúan impactando a víctimas. Aquí el sufrimiento no se termina, a comunidades también religiosas y fieles en más de 25 países. Marcial Maciel abusó de por lo menos 60 menores de edad. La docuserie no solo cuenta la historia del peor verdugo del catolicismo, sino también reflexiona sobre las estructuras que permitieron que esta historia se prolongara durante décadas. La corrupción, porque Maciel, pues ya lo sabemos, no trabajó solo. Fue la religión, los papas, el dinero sobre todo, y el silencio colectivo quienes lo ayudaron a mantenerse impune y morir en paz. Pero bueno, finalmente, a pesar de los escándalos de los abusos, los legionarios de Cristo han seguido creciendo alrededor del mundo. Actualmente tienen 21.300 miembros, seglares 526 consagradas, 63 laicos consagrados, 1.537 legionarios de Cristo y 11.584 miembros adolescentes en una organización llamada ESID. Además tienen 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y 4 eclesiásticas donde se forman anualmente 176,000 alumnos y donde se lava dinero, ¿por qué no? Víctimas de pederastia de todo el mundo e integrantes de organizaciones civiles se reunieron en la Ciudad de México exigiendo al Vaticano mayor rigor para sancionar estos casos. En la página web de la congregación puede leerse lo siguiente. Nuestro lema, venga tu reino, expresa el anhelo de que Cristo que reina en el corazón de los hombres, de las familias y de la sociedad. Para ello colaboramos con otros miembros de la iglesia y con personas de buena voluntad para que este reino sea una realidad. En definitiva, queremos hacer todo por el reino de Cristo a la gloria de Dios. Un texto obviamente irónico viniendo de una institución que no solo lava dinero de sus fieles que confían ciegamente en ellos, sino que abusa de sus hijos. Y es importante en esta parte no olvidar que los legionarios fueron fundados por un criminal, por un enfermo, por un monstruo. Aunque muchos ya saben esto, como quiera la legión, pues lamentablemente sigue en pie, cuando debería ya ser eliminada para siempre. ¿Se arrepiente de no haber denunciado los abusos? ¿Se arrepiente? No, porque mi palabra no hubiera tenido ningún valor. ¿Qué esperabas tú de seminaristas, jovencitos y estudiantes? Y luego lo que pasa, como siempre en esas cosas, la víctima se siente culpable. Pero al final, dime tú qué opinas. ¿Crees que todavía hay sacerdotes siguiendo los pasos de Maciel dentro de la legión? Pues claro. Pero tú dime tu opinión, que también hay que ser claros, como en todas partes, también en la religión católica debe haber gente buena. Me niego a pensar que todos son enfermos como este tipo, tiene que haber gente buena. Que al final también el mensaje de Dios, el mensaje que quiere dar la religión, en el fondo es buena. El problema es la gente que está adentro. Bueno, eso es lo que yo opino. ¿Tú? Te digo, me dejas tus comentarios aquí abajo.